¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un tema más de desarrollando microservicios con Spring Boot. En nuestro tema de hoy vamos a platicar sobre las pruebas en microservicios. De hecho, estamos empezando un nuevo capítulo, que es el capítulo 4, y en este capítulo de pruebas de microservicios vamos a platicar sobre cómo crear pruebas unitarias utilizando Mockito y JUnit. Y bueno, y empezamos haciéndonos esta pregunta. ¿Qué es un unit testing o una prueba unitaria? Y como nos dice la lámina, podemos decir que una prueba unitaria es la manera de probar una unidad, una pequeña pieza de código que puede ser lógicamente aislada del sistema. Podría ser esta una función, rutina o método. Usualmente cuando nosotros vamos a empezar a efectuar unit testing en nuestra aplicación, usualmente lo que se podría determinar como la pequeña pieza de código que nosotros podemos aislar, usualmente platicamos de lo que son las clases. Ustedes saben que una clase expone un comportamiento, expone unas operaciones, y estas operaciones son las que podrían ser cubiertas por unit test. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A final de cuentas, podemos aislar un componente siéndose una clase, y esta clase podemos evaluar cada una de estas operaciones que ofrece la clase de manera de que nos arroja los valores que nosotros estamos esperando. Para esto, usualmente contamos con dos herramientas que ahorita son de las más utilizadas dentro del mercado de la industria del software, que es JUnit y Mockito. Esto es más en el caso de Java. Entonces, yo creo que en la mayoría de las empresas ustedes encontrarán que estos dos frameworks son ampliamente utilizados, y sobre todo porque tienen un gran soporte de la comunidad de software libre. Y bueno, ¿cómo es una prueba unitaria o cómo efectuamos el unit testing? Del lado de izquierdo tenemos, por ejemplo, todo lo que está en morado, lo que influye o el ciclo de vida de una prueba. Usualmente tenemos una prueba y la prueba es ejecutada sobre un sistema bajo prueba. Esto puede ser, por ejemplo, estamos hablando de un componente software, donde este componente decíamos que puede ser una clase, y esta clase expone ciertas operaciones, y nosotros esperamos ciertos valores de esas operaciones. Entonces, toda prueba unitaria tiene estas fases en las cuales primeramente tenemos un setup, en el cual efectuamos algún tipo de método donde establecemos las cosas que necesitamos, de manera de que globalmente ya no necesitamos inicializarlo cada rato. Enseguida tenemos una etapa de ejercicio en donde estamos ejecutando cada una de las pruebas que estamos efectuando, y por lo tanto durante estas pruebas tratan de verificar el sistema bajo prueba, y este sistema bajo prueba usualmente cuenta con otras dependencias. Esas otras dependencias las podemos llamar, por ejemplo, si tú tienes una clase que puede ser un servicio y tienes a lo mejor un componente que se asocia con tu servicio, que es usualmente encapsulado de manera privada, ese se puede decir que es un componente dependiente. Entonces, muchas veces cuando vas a probar una operación de tu clase, y esta clase dentro de su contexto, en esta clase, y si ves al método dentro de su contexto, hace una llamada a otro componente tercero que está asociado con tu servicio, entonces este componente dependiente necesita entregar un cierto valor, en el cual es el que estamos también nosotros esperando, y base a ese resultado posiblemente efectuamos una especie de comportamiento o entregamos diferentes valores dependiendo de lo que nos regresa este componente tercero. Entonces, en esa etapa de ejercicio es donde nosotros efectuamos esa prueba entre el sistema bajo prueba y los componentes dependientes. Enseguida lo que tenemos es que tenemos la siguiente etapa, que es verify, ¿sí?
Usualmente cuando tenemos esta etapa, hacemos que, por ejemplo, tenemos nuestro sistema bajo prueba, tenemos nuestra clase, tenemos nuestros métodos y dentro del método, a lo mejor tenemos llamadas a otros componentes dependientes como lo platicamos anteriormente. Entonces entramos a una etapa de verificación en donde nosotros también nos podemos cerciorar o o queremos verificar que el flujo que nosotros esperamos vaya de esa manera, eh, solicitando, solicitando las operaciones de componentes externos y base a eso nosotros recibir el resultado. Entonces nosotros de alguna manera podemos hacer ese enforcement de que el flujo sigue cierta trayectoria y por lo tanto lo podemos verificar. Y por último tenemos esta etapa que se llama teardown. Cuando hacemos esta etapa de teardown digamos que es lo contrario de lo que es el setup. Usualmente aquí hacemos que tratamos de liberar recursos, tratamos de cerrar conexiones o cerrar objetos que ya no vamos a utilizar dentro de nuestra prueba. Entonces, a final de cuentas, esto es lo que tenemos. Tenemos un sistema bajo prueba que decíamos que esta puede ser un componente, una clase, y dentro de esa clase, pues ya que esta está siendo aislada, evaluamos los métodos que se encuentran dentro de él y también este sistema bajo prueba tiene unos dependientes que son estos otros componentes. Entonces vemos cómo este ciclo se va siguiendo paso a paso. Ahora, ¿qué es la pirámide de las pruebas? En lo común, por ejemplo, una prueba unitaria es la mínima expresión de prueba que tú puedes efectuar a tu código. Usualmente no requiere, digamos, de recursos adicionales, digamos, recursos grandes de memoria o procesamiento. Realmente es una manera de que nosotros podemos probar nuestro código de una manera rápida, por lo que si vemos la pirámide y en la parte izquierda tenemos tenemos un conejo, ¿no? Una liebre, ¿no? Que esta es la parte más rápida en donde se ejecutan las pruebas y entre más arriba estemos en la pirámide, significa que las pruebas llegan a ser un poco más lentas. Por ejemplo, las pruebas de integración, que son lo que son las pruebas en la capa de servicio, muchas de ellas donde tú ya involucras a componentes terceros o servicios terceros o base de datos, usualmente estos tienen un viaje a través de las redes, hacen consultas en las mismas bases de datos, hay un extra en las operaciones. Entonces, este tipo de pruebas consumen más recursos y por lo tanto llegan a ser un poco más lentas. Y por último, tenemos las pruebas de User Interface. Si ustedes alguna vez hayan ejecutado algún tipo de pruebas en JavaScript, utilizando frameworks que te ayudan a hacer este tipo de pruebas en este tipo de interfaces, ustedes se notarán que este tipo de pruebas tardan muchísimo en ejecutarse. O sea, realmente llega a ser un poco... si tienes mucha paciencia, pues realmente es una prueba a la paciencia, les llamo yo, porque sí suelen ser algo lentas. Y también tenemos que entre más sean de pruebas unitarias, el costo llega a ser menor. Eso lo vemos en el lado derecho. Si ustedes nos fijamos en la flecha verde que tenemos de manera vertical, decimos que entre más arriba esté la prueba, ¿sí?, dentro de esta pirámide, más costosa es. De manera que las pruebas unitarias son las más rápidas y las menos costosas. Entonces son cosas que nosotros tendríamos que considerar, que dentro de nuestro sistema la mayoría de las cosas que nosotros tenemos que incluir son las pruebas unitarias, que son las más baratas y sobre todo las más rápidas. Ok. Seguimos. Y bueno, llegamos ahorita a platicar algo sobre Mockito.
aquí les muestro un poquito de algunas anotaciones que vamos a estar haciendo ahorita en nuestro workshop. ¿Cuáles son las anotaciones que normalmente utilizamos, no? El detalle de Mockito, este framework, es que te trata de sustituir valores, ¿sí? Usualmente estamos platicando que tú tienes un componente bajo prueba o un sistema bajo test o bajo prueba y este componente cuenta con dependencias. Imaginamos en este contexto, tú tienes una notación, habíamos platicado que tú tienes order service, ¿sí? Como componente dentro de tu aplicación, pero order service depende de customer service, que es un componente externo para que te valide si una cuenta existe o no existe. Entonces, cuando estamos efectuando esta prueba unitaria, es una prueba normalmente que se ejecutan en términos de Java en la misma máquina virtual y por lo tanto no estoy haciendo llamadas remotas a ningún sistema tercero. Entonces, de alguna manera, yo tengo que representar ese sistema tercero como simulando que me entregue ciertos resultados. Entonces, aquí es donde Mockito juega un rol muy importante, porque yo puedo decir que Customer Service me entregue ciertos valores como los que yo esperaría y basados en esos valores esperados, mi aplicación bajo prueba puede tener diferentes tipos de comportamiento. Entonces, estas son algunas de las anotaciones que vamos a utilizar dentro de este workshop. Les quiero dar estas pequeñas introducciones. Entonces, dado este contexto que ahorita acabo de explicar, donde tenemos nuestro order service y nuestro customer service, entonces si nosotros quisiéramos de alguna manera sustituir el resultado que me entrega el customer service, entonces utilizamos una anotación que se llama anotación mock. Y dice, esta anotación identifica un objeto mock, o sea, un objeto que es sustituido para ser creado por Mockito. En este caso también tenemos otra anotación que se llama inject mocks. Y esta nos dice, esta anotación identifica a cuáles son los mocks que van a ser inyectados. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, Order Service es el sistema que está bajo prueba y por tanto le tenemos que poner que a ese componente esta anotación porque a esa se le van a inyectar los otros mocks. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, así que esto va a quedar más claro conforme nosotros avancemos en la práctica. Y también tenemos otra notación que se llama SPY, que a final de cuentas dice, esta notación define un mock parcial, ya que queremos utilizar los métodos reales. Muchas veces cuando nosotros tenemos este sistema bajo prueba, hay algunos a lo mejor componentes que no queremos que entreguen valores sustituidos o esperados por nosotros, sino que se ejecute el comportamiento real de ese componente. Para eso, yo lo que necesito delimitar aquí es que yo necesito poner la notación SPY para definir que yo quiero verificar o yo quiero consultar o cada vez que se llame una operación de ese componente sea con los métodos reales. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son algunos de los métodos que me ofrece Mockito? Si ustedes verifican el API que me da, estoy poniendo los que son los más utilizados dentro de las prácticas de unit testing. Y bueno, tenemos por ejemplo el primero que dice mockito.when, tenemos X. Entonces dice cuando X, entonces regresa Y, then return. Y nos dicen que estos métodos permiten especificar un valor Y, ¿sí?, que debe ser retornado para el método sustituido X del objeto mock. ¿Okay? Vamos a poner en contexto el mismo ejemplo en el cual tenemos, por ejemplo, el Customer Service que te regresa el account, que te regresa, supongamos que tenemos un método que se llama FindAccount, ¿sí? Entonces, podemos decir cuando customer service.findAccount con este tipo de parámetro, entonces regrésame un objeto que yo defino, que yo sé
que me va a retornar ese sistema como una especie de sustituto, de manera de que yo no tenga que llamar al método de manera física o de manera real, sino que yo estoy haciendo una sustitución o reemplazando el valor con algo que yo espero, y base a eso yo defino mi prueba. Igual tenemos el doReturn abajo. Igual es el mismo caso. Aquí solamente es como que invertido el sentido, en el cual tú vas a regresar algo cuando se llame a un objeto y a un método determinado. Enseguida también tenemos el reemplazo de que cuando nosotros, por ejemplo, decimos moquito.when.thenThrow. Estas dos operaciones que tenemos en el segundo renglón es que nosotros podemos decir que cada vez que se llame un cierto método que lance un tipo de excepción, ¿sí? Cuando llegue ese método, lanza este tipo de excepción, o en el segundo, por ejemplo, dice moquito.doReturn, doThrow es lanza esta excepción cuando se llame este método. Y en el tercer renglón tenemos, por ejemplo, aquí, cuando se llaman, por ejemplo, el valor es muy parecido a lo que tenemos el primero con el thenReturn. Aquí estamos utilizando el thenAnswer. En este caso, la diferencia es que en vez de que ese valor sea estático como lo hacemos con los primeros, con el primer renglón de when.thenReturn, cuando utilizamos el punto thenAnswer, quiere decir que nosotros vamos a meter una lógica dinámica en el cual vamos a jugar con un valor ahí dinámico, y ese es el que se va a regresar. Y después pues tenemos otras operaciones en las cuales decimos en el cuarto renglón, cuando moquito.whenX, entonces then call real method. Estos dos métodos que tenemos aquí significa que vas a llamar al método real, ¿sí? No vamos a hacer ningún tipo de mock. Vas a llamar al método totalmente, al método internamente implementado, sin importar qué sea lo que vaya a regresar, ¿no? Usualmente lo que pasa es que cuando nosotros hacemos esa definición de que especificamos la clase y el método tanto en el when o en cada expresión when, usualmente al momento de que se llega la línea y trata de ejecutar ese método, no entra la implementación, sino que automáticamente se regresa el objeto que tú definiste con el thenReturn, ¿ok? O con el thenThrow. No entra la implementación. Y por último, aquí tenemos cuando llamamos al moquito do nothing cuando se llame un método, entonces no hagas nada. Entonces, estos son algunos de los más comunes. Igual, por ejemplo, Moquito nos ofrece una manera de verificar de que si algún método fue llamado, ¿no? Entonces, del lado derecho podemos decir expresiones como que, oye, este método nunca fue llamado, si al menos fue llamado una vez, si se llamó varias veces, al menos un número de ocasiones, solamente una vez, o definir un timeout. O también, por último, Moquito nos puede ofrecer como que nosotros podemos verificar que no hubo ninguna interacción. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando veo que en el flujo del programa empiezan a hacer llamados, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? En este flujo no se debió de haber llamado a este componente dependiente para nada. Entonces yo puedo hacer ese enforzamiento. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos nuestro workshop de crear nuestras pruebas unitarias a nuestro componente de Order Service. Pero antes de empezar con eso, nomás comentarles que hicimos unos cambios en Order Response, en donde agregamos este campo que se llama Total Amount Tags, y en Order Detail Response un campo que agregamos que se llama Total Amount. Solamente para tener eso en consideración. Y bueno, empezando con nuestro Order Service, si ustedes recordarán, platicamos que teníamos un sistema en prueba y ese va a ser Order Service.
y tenemos unos objetos que son dependientes. Por ejemplo, Order Service depende de Customer Client, de Order Repository, Payment, Inventory Client, Shipment Message Producer y Mail Service. El propósito de este workshop que vamos a hacer ahorita es vamos a hacer una cobertura de pruebas unitarias de nuestro caso de uso de que es de crear una orden. Si ustedes se recordarán, el crear una orden involucra a todos estos, digamos, actores, hablando de sistemas o componentes. Y lo que vamos a hacer es cómo vamos a interactuar nuestra prueba unitaria con esos objetos dependientes y cómo nosotros vamos a, de cierta manera, sustituir los resultados de estos componentes ya que no contamos con un acceso directo a ellos. Entonces platicábamos de que íbamos a utilizar estrategias de mocking para hacer ese tipo de cosas. Y bueno, para comenzar, vamos a hacer un poco más ágil este ejercicio. Vamos a integrar código que va a ser el que nos va a ayudar a entender este ejercicio. Por lo tanto, las primeras cosas que tenemos que hacer es irnos al build.gradle. Y lo que vamos a hacer es que vamos a meter unas nuevas dependencias que son las que nos van a ayudar a activar, lo que viene siendo este framework dentro de nuestra aplicación. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a integrar este JUnit, ¿sí? Versión 5.3.1 en este caso, que es la que vamos a utilizar, y también vamos a hacer un pequeño cambio. Ya que nosotros estamos utilizando, por ejemplo, el Spring Boot Starter, como platicamos al principio, todos los starters tienen un conjunto de dependencias. Entonces, estas ya incluyen JUnit, pero es la versión número 4. Entonces, lo que estoy aquí definiendo dentro de Gradle es que excluya JUnit 4 de ese formato, ¿no? Entonces, aquí enseguida lo que voy a agregar es que vamos a utilizar para conjunto de pruebas, vamos a utilizar la plataforma de JUnit 5, que es la que estamos integrando. Recuerden que importamos los cambios dándole a aceptar ahí o refrescándolo mediante este símbolo de ciclo. Ok. Otra de las cosas que tenemos que hacer es que si nos vamos, por ejemplo, al order request, nos vamos a ir al order request, ya que va a ser un componente que igual vamos a usar mucho. Y aquí le vamos a poner, en vez de getter, le vamos a usar un data. ¿Ok? Perfecto. Ya que tenemos esto hecho, una de las cosas que voy a hacer es, por ejemplo, aquí me marca un error. Si ustedes se fijan esto, si yo trato de importar esto, lo primero que me va a decir es que, oye, ¿quieres agregar JUnit 4? Antes esto no me lo marcaba porque ya integraba JUnit 4, pero ahora ya que lo quité en el Gradle, me está marcando un error. Lo que voy a hacer es que voy a quitar estas anotaciones, ya que no las voy a necesitar por el momento. ¿Ok? Todas las quitamos ya para que no nos marque un problema. Enseguida lo que voy a hacer es que voy a crear dos paquetes. Uno que se llama Service, como simulando los mismos componentes que tenemos en nuestra otra parte de código funcional. Ahora simulando como que el mismo mapeo con las pruebas. Y otro que se llama, en este caso, lo voy a llamar util, solamente porque contiene algunos métodos de utilidad que voy a utilizar para mis pruebas. En este caso yo le voy a poner util, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a crear una nueva clase que se va a llamar, Order Service Test. ¿Sí? Que básicamente va a ser la que va a contener todas mis pruebas. Mis pruebas que van a probar Order Service. En este caso yo creo la clase aquí. Ya que la tengo, me dice que le agrego el git, exactamente, le digo que sí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta extensión que es por parte de JUnit 5, en el cual yo le estoy diciendo que extienda con Spring Extension.class. Ok. Ups. Vamos a poner la clase ahí, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan,
y yo checo aquí mi order service. Yo, por ejemplo, vamos a entrar poco a poquito a esto. Yo tengo mi método order service y mi objeto bajo prueba es order service. ¿Ok? Entonces, eso significa que a este objeto nosotros le tenemos que inyectar los mocks. Los mocks van a ser estos objetos, ya que estos son normalmente componentes externos, especialmente este, en el cual yo necesitaría una conexión física a ellos. Lo que voy a hacer con estos mocks, como platicamos anteriormente en las diapositivas, es yo voy a decirles qué es lo que ellos me van a regresar como posibles valores esperados de mi parte. Y basado en esos valores voy a definir los comportamientos. Entonces, por ejemplo, ya que empezamos a probar, si ustedes ven esta línea rojita por aquí, ¿sí? Yo puedo utilizar, por ejemplo, IntelliJ para que me diga qué parte de mi código tiene una cierta cobertura. En este caso de uso de crear una orden, no tengo cobertura para nada. ¿Okay? Entonces vamos a crear una cobertura donde probamos este primer caso, en donde si llega una orden, tenemos un método que valida esa orden y se dice que si los items de la orden son nulos o no existen, automáticamente me va a lanzar una excepción que se llama Incorrect Order Request. Para esto lo que voy a hacer es, me voy a ir a mi objeto de Order Service Test y voy a crear este método, ¿no? Entonces, sería irnos a Order Service Test, ¿sí? Y primero lo que voy a hacer aquí es que voy a decir cuál va a ser el objeto que va a recibir todos los mocks. En este caso va a ser Order Service, ¿no? Ok. Ok, lo segundo que aquí tengo que hacer es, todavía no voy a meter ningún mock porque la primera cobertura no incluye ningún componente externo, pero sí voy a crear ese primer método en el cual vamos a meter cómo vamos a recibir esa excepción en el caso de que no tenga valores o sean nulos. En este caso voy a crear un método, una prueba public void should, voy a ponerle should throw incorrect exception when order items are null. Okay. Esta es una nomenclatura a mí de nombres de métodos que en lo personal yo utilizo porque se me hacen como que muy legibles, una manera muy fácil de entender qué es lo que trata de hacer el caso de uso. Existen muchas convenciones, en lo personal yo utilizo esa porque me da como una definición de lo que es lo que tenemos que hacer. Voy a poner, por ejemplo, algunos ejemplos aquí de cómo sería esto, ¿no? O sea, por ejemplo, empezamos con should, el comportamiento esperado, después la palabra cuándo, when, y enseguida qué es lo que vamos a hacer en sí, ¿no? En qué tipo de estado. Aquí pongo unos ejemplos de manera de que nosotros podamos seguir cuál sería la convención que vamos a utilizar. Es un poco larga en este caso de los métodos, pero se me hace algo muy legible. Entonces, para hacer que una prueba unitaria dentro de JUnit se empiece a ejecutar, utilizamos la notación test. ¿Sí? Seleccionamos test. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a ponerle, por ejemplo, aquí, voy a tratar de agilizar esta parte del código porque hay muchas cosas que explicar. Voy a poner aquí otra notación que se llama displayName, en el cual yo defino cómo se va a llamar de una manera, digamos, más humana, ¿no? O sea, igual muy legible, pero sin que esté todo pegado. Puedes poner el nombre que tú desees, pero tú ya puedes explicar de mejor manera qué es lo que quieres hacer. Y bueno, lo primero que yo quiero probar dentro de mi prueba es si en caso de que mi prueba no tenga items, me va a lanzar una excepción que es un incorrect exception. Entonces, para eso yo tengo que crear mi objeto order request, que es el que recibe mi objeto order service. ¿Okay?
Entonces lo que voy a hacer es eso. Voy a pegarlo, punto .zAccountID. Voy a inventar un account ID que, que sea el que vamos a utilizar. En este caso, yo puedo decir que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y enseguida lo que vamos a especificar es que vamos a utilizar las opciones de JUnit 5 para agarrar esa excepción, ¿no? Entonces, yo lo que estoy refiriendo aquí es que voy a agarrar una excepción porque voy a intentar correr esa order service y lo que yo espero en esta prueba es que yo reciba un incorrect exception. Para esto, yo utilizo dentro de JUnit, me da muchos métodos en los cuales yo puedo hacer afirmaciones. Una aserción es como una afirmación, ¿sí? Entonces yo voy a acertar que tú vas a lanzar, ¿sí?, una incorrect order exception.class, ¿sí?, cuando se mande a llamar el método order service .create order y que reciba como parámetro el order request. ¿Ok? Entonces, si ocurre una excepción, lo que va a pasar aquí es que la va a contener y por tanto, lo que yo espero enseguida es agarrar esa excepción y verificar que me entrega el mensaje esperado. Para eso lo que voy a hacer es que, por ejemplo, platicamos de las afirmaciones, yo voy a poner una afirmación en donde diga, oye, que el valor que regrese sea igual a esto que yo espero, ¿eh? Porque no me puedes mandar otro mensaje que sea distinto, ¿no? Entonces, voy a agarrar esto y lo que voy a poner es que es el get message. Pero este get message, lo que voy a hacer es que voy a copiarlo del que tenemos, perdón, voy a copiarlo del order service. Perdón. Vamos a poner order service, no sé por qué se fue a order request. Y un detallito ahí, entonces voy a copiar esto que ya lo tengo en una constante, ¿no? Entonces lo voy a copiar, ¿sí? Así que me voy al order test y lo que estoy especificando aquí es que digo, oye, ¿sabes qué? Perdón. ¿Sabes qué, prueba? Yo quiero que al momento de que yo ejecute este test, esto valides que la excepción tenga este mismo mensaje que yo estoy recibiendo acá. Que yo estoy diciendo, oye, la excepción, el mensaje que me arroja la excepción tiene que ser el mismo que yo estoy definiendo acá. Con esta afirmación que son iguales. ¿Ok? Entonces, voy a crear otra prueba en el cual afirme, acuérdense que dentro del order service, y si nos vamos al validate order, verifica que si es nulo o si es vacío. ¿Sí? Si la lista está vacía, entonces también lanza esa misma excepción. Voy a probar esa parte del código para ver si es cierto lo que hace. Entonces aquí le pongo, en vez de que sea null, es empty. Okay, entonces yo le pongo aquí empty. Okay. Ya lo tenemos de esta manera. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ya tengo dos pruebas. Voy a intentar ejecutar esta prueba, pero voy a agregar aquí como que una lista vacía, ¿no? Set items es igual a new array list. Ok, perfecto. Entonces ya voy a intentar ejecutar esto y ver qué es lo que sucede. Al ejecutar esto, corre. Y aquí yo estoy esperando los resultados. Aquí IntelliJ me dice, oye, tus pruebas fueron exitosas y me pone como una especie de palomita, ¿no? Todo está muy bien. Una de las cosas interesantes que me dice IntelliJ es que yo puedo, por ejemplo, correr las pruebas con una cobertura. Al momento de que yo corra las pruebas con una cobertura, yo puedo verificar, por ejemplo, yo puedo verificar qué tanto cubren esas pruebas en relación a mi código. Si ustedes se fijan, antes todo esto lo teníamos en rojo, ahora me dicen, oye, las pruebas que tú creaste ya
ya cubren esta parte del código. ¿Ok? Entonces, eso es muy bueno. Eso quiere decir que está cubriendo. También me ofrece esta otra, digamos, esta como que otra vista en los cuales me dice, oye, qué parte de tu código está siendo cubierto, qué parte no, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, igual checo, igual IntelliJ me dice las estadísticas de las líneas de código que están siendo requeridas o cubiertas por los casos de uso escritas. Para darles un contexto, a mí que me toca revisar código de otros desarrolladores, yo ejecuto esto y checo, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? A ver, este es el caso de uso, lo veo, y si veo que no hay cobertura de código de, del caso de uso que fue implementado, automáticamente yo regreso a esa tarea con una tarea de review, en este caso que yo pongo, diciendo, por favor agreguen pruebas unitarias que cubran el flujo del caso de uso. Porque así me puedo dar por enterado de que el desarrollador sabe lo que se requiere y sobre todo lo está probando de que funcione y se dé el resultado esperado. En este caso, pues yo como el programador, yo hice 2 casos de uso en donde yo espero ese comportamiento en el cual si yo regreso, si yo envío una orden con ítems vacíos o nulos, me tiene que lanzar esa excepción y por lo tanto mi prueba unitaria está funcionando de manera excelente. Que esa fue la que yo creé aquí. Ahora, ¿cuál sería la siguiente sección del código? Ya pasé esta parte del código, ahora lo que yo intento validar es esta otra parte del código, en la cual voy a checar si el valor, si una cuenta, por ejemplo, no se encuentra en este servicio, entonces me va a regresar una excepción de una count not found exception. En este caso, acuérdense, hablábamos de que teníamos el sistema under test, en este caso es order service, y customer client service es un dependiente. Entonces, yo voy a hacer un mock de este componente y voy a decir que cada vez que llamen al método findAccount, regrese un cierto valor esperado para determinar un comportamiento, para ver cuál es el comportamiento de mi sistema. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a definir un mock de esto. ¿Ok? Entonces, me voy aquí. Enseguida lo que voy a hacer es que me voy y defino un nuevo mock. ¿Sí? Pongo mockito, private, customer, service client, customer, client. ¿Ok? Y por lo tanto yo estoy definiendo, ok, este es un objeto que yo estoy haciendo un mock. ¿Ok? Yo lo voy a definir que voy a regresar en él. Ahora, yo voy a pegar la siguiente prueba para agilizar la cobertura de este caso de uso porque puede llegar a ser un poquito larga, en el cual voy a poner el caso de prueba y lo vamos a ir explicando paso a paso. ¿Ok? Primeramente vamos a importar las cosas faltantes. Voy a hacerlo aquí. Voy a importar el account para que ya no tengamos esos problemitas que nos indica ahí. Okay, y el opcional. Y también una de las cosas que quiero marcarles es, usualmente cuando tú estás trabajando con pruebas unitarias, tú tienes que crear tus propios datos, como tus datos esperados en ciertos escenarios. Entonces yo creé esta clase, que es una clase que al final de cuentas tiene métodos estáticos, que lo que va a hacer es que me va a entregar valores, o sea, valores dummy en este caso para probar mi clase. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tengo métodos en los cuales ya le integré el código, en los cuales, hey, regrésame un request mock, en los cuales tú pones los valores, ¿no? Entonces yo puse ahí los valores. Regrésame un pago, igual, regresa un objeto de confirmación con datos de cierta manera como
no te puedo decir que son datos de producción así, pero es lo más similar a producción, ¿sí? O cómo serían esperados. Y por ejemplo lo tengo lo mismo con payment, con account, ¿sí? Con address y con información del usuario y con la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, este método nosotros lo tenemos que utilizar en nuestro Order Service Test. Voy a importarlo. ¿Sí? Perfecto. Ok. Ahora, yo creé este nuevo método que se llama should throw account not found when account does not exist. ¿Eso qué quiere decir? Que lánzame una excepción cuando la cuenta no exista. Lo que estoy haciendo aquí primeramente es que llamo a este objeto que se llama Order Service Data, Test Utils, me regresa un Order Request que yo mantengo aquí. Enseguida, aquí es donde viene lo importante. ¿Se acuerdan que platicamos en las diapositivas sobre Mockito? Sobre lo que viene siendo when, return. En este caso, ¿qué estoy diciendo yo aquí con Mockito? Estoy diciendo mockito.when, o sea, mockito.cuando se mande llamar a este objeto con este método, ¿sí? No me importa el parámetro. A final de cuentas, cuando en el flujo del programa, ¿sí? Del order service, cuando llegas al find account, por favor, regrésame un optional empty. Regresa un objeto vacío, ¿sí? Entonces, cuando empieza la ejecución del sistema y vaya a ese lugar, automáticamente va a regresar un optional.empty. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo después? Estoy tomando el objeto, ya que después de aquí se manda a llamar, se cacha la excepción, ¿sí? The account not found exception. Y enseguida lo que estoy intentando verificar aquí es, oye, la aserción, o sea, afirmo que el valor traído en la excepción es igual a esto, ¿sí? Con el assert equals, ¿sí? Entonces, platicamos que con los assertions yo tengo diferentes métodos. Estos son de JUnit, en el cual yo puedo decir, oye, afirmo que son iguales, afirmo que no son nulos, afirmo que esto es verdadero, afirmo que esto es falso, afirmo que lanza, afirmo que los arreglos son iguales. O sea, hay muchos métodos que JUnit te ofrece para que tú puedas efectuar tus afirmaciones y tú puedas comparar objetos, tanto el esperado y cuál es lo que tú recibes, ¿sí? En este caso, el esperado, expected, es este mensaje y lo que recibo es esta excepción aquí. Entonces, este método lo que va a hacer es que va a comparar estos dos, ¿ok? Entonces, ya después de compararlos y que me diga, es igual, está bien, funciona, lo que hace mi prueba enseguida es que verifico. Aquí acuérdense que vimos que también Mockito me ofrece la verificación. Esto quiere decir que yo puedo checar si un método realmente se llamó o no se llamó. En este caso, yo estoy diciendo si se llamó findAccount. ¿Ok? En este caso, lo que voy a hacer es que voy a ejecutar, por ejemplo, esto en modo debug. Voy a poner un punto de interrupción aquí en el account y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Porque la prueba va a ejecutarse y va a ejecutar sobre ese método que nosotros estamos ejecutando aquí, pero yo lo estoy ejecutando sobre el contexto de que voy a recibir una excepción, porque eso es lo que espero. Es mi afirmación. Entonces yo le doy debug, empieza a buscar esto, ¿ok? Entonces pasó la primera validación y ya llegué aquí. Pero ojo, si yo pongo aquí, si ustedes se fijan, si yo pongo el mouse, el puntero del mouse, yo veo esto, que me dice que este es un objeto moqueado, ¿sí? Entonces, al ponerle yo cuando se llame este método, then return cierto valor, entonces regresa un valor, me va a regresar el valor que yo puse, no va a entrar al contexto
al contexto real de la aplicación. Yo, por ejemplo, voy a poner un punto de interrupción ahí y ustedes se darán cuenta que no va a entrar a la implementación. Automáticamente va a recibir el valor que yo le puse. No entró. Ahora lo siguiente, como recibió un optional vacío, va a lanzar la excepción. Al lanzar la excepción, ya lo corro, ¿sí? Me dice, oye, fue totalmente exitoso, fue muy bien y no hubo problemas. Entonces, en este caso, me voy al order test, order service test otra vez, ¿sí? Ok, entonces aquí no tengo ese tipo de problema. Entonces voy a copiar igual esta, digamos esta, si yo pusiera este aquí, por ejemplo, y comparo los mensajes, aquí voy a recibir una excepción. Ok, ¿y qué es lo que me dice? Oye, falló tu prueba, pero ¿por qué falló? Y me da una explicación. Oye, el esperado era este valor, pero realmente el que regresó fue account not found. Entonces, esta es una manera en la cual nosotros podemos validar que el sistema actúa tal y como nosotros esperamos. En este caso voy a poner esto así. Y por último, en este caso de prueba, lo importante es que estamos aplicando un método de verificación diciendo que se va a llamar ese find account. Acuérdense que Mockito tiene esos métodos de verificación que vimos en las diapositivas donde tú puedes decir, oye, verifica si se llamó, si no se llamó, si se llamó al menos 5 veces, si se llamó 3 veces. Yo puedo decir, por ejemplo, en este caso, que digo, oye, que se llamó 0 veces, ¿ok? No se llamó ninguna vez. Y yo estoy afirmando eso, ¿ok? Voy a importarlo. Si lo corro, ¿qué creen ustedes que es lo que recibo? Me dice, oye, ¿sabes qué? Nana, dijiste que no se quería, que no había invocaciones de eso, pero de hecho se invocó. ¿Sí? Entonces, esto te ayuda a ti, que tú conoces el caso de uso que tú escribiste y sabes qué componentes están interactuando allí y qué métodos se llaman, a determinar, oye, este método se tiene que llamar tantas veces, en un caso, en un happy path, en un camino de happy path, este se llama 2 veces. En un caso de excepción, este no se debería de llamar. Entonces, tú puedes definir esas etapas de verificación y esto lo haces gracias a Mockito. Ok, entonces vamos a quitar esto porque sabemos que realmente nosotros sabemos que sí se llamó. Entonces verificamos que sí se afectó la llamada. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a volver a correr esto, pero con cobertura. ¿Ok? Entonces ahora me dice, oye, todos son exitosos, todo muy bien. Si yo me voy a mi order service, ustedes se fijarán que la franja verde creció un poquito más. Y esto me dice, oye, ¿sabes qué? Ya hay más cobertura. Pero ¿sabes qué? Para tu caso de uso, todavía falta todo esto. ¿Sí? Vamos a agregar esos casos de uso de manera de que nosotros podamos acercar y dar más cobertura a este código. Igual, nos vamos a nuestro Order Service Test de nuevo y vamos a agregar otro método de cobertura en el cual nos pueda ayudar a probar lo siguiente. Si ustedes recuerdan, checábamos nosotros que si una cuenta, si nos vamos a nuestro Order Service, por ejemplo aquí, ¿qué era lo que seguía? Se inicializaba la orden, se checaba, se procesaba el pago y se recibió una confirmación. Si el estatus de la confirmación, ¿sí?, que se recibía aquí era denegada, entonces se ponía este estatus y por tanto se lanzaba una excepción con este mensaje. Eso es lo que yo voy a intentar poner, porque eso yo quiero ver que eso suceda y que exista un caso de prueba que haga esa cobertura de esa parte del flujo. Para eso yo me voy al Order Service Test y voy a agregar ese método y lo vamos a seguir poco a poco. Entonces,
Perdón, ese no era. Entonces los vamos a seguir. Perdón, quito, lo pego. Entonces, esto para hacer más ágil nuestro curso. Ok, entonces hay algo interesante aquí que tenemos que ver. Por ejemplo, vamos a ver, order repository. Tenemos nuevos elementos que tenemos en nuestra prueba. Si ustedes se fijan, déjame agregar todos estos. Tenemos dos nuevos elementos, order repository y payment service. ¿Por qué? Si ustedes nos vamos al flujo, nos contamos que llamamos a payment service aquí y después llamamos a orden repository antes de lanzar la excepción para guardar qué pasó con ese intento de orden. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a crear otra vez esos mocks para esos objetos. Entonces yo me voy a ir aquí arribita y yo voy a poner igual mock. Y voy a poner private. Voy a poner payment processor service. Esta le voy a poner payment service. Le vamos a llamar. ¿Sí? Y el otro mock va a ser the private del repositorio. Other repository. ¿Sí? Ok, entonces tenemos la orden, tenemos esto. Y ya tenemos el mock definido del orden repositorio. Acuérdense que estos mocks se van a insertar en este objeto. Ok, por eso le estamos delimitando con esta notación que se llama inject mocks. Ok, ahora yo me voy al objeto, me voy a la prueba que quisimos probar, que era lanza una excepción cuando el pago no es aceptado. ¿Sí? Y en este caso el pago es denegado. ¿Qué estamos haciendo en esta primera línea? Obtenemos de nuestro objeto de data utils get order request. ¿Sí? Obtenemos el order request. Enseguida, ya que tenemos ese order request, lo que hacemos es que obtenemos un account. Acuérdense que todo esto son datos que nosotros generamos. Nosotros hacemos todo ese tipo de datos como que lo más similar a lo que es producción y a lo que tú esperarías en tu caso de uso de manera normal. Entonces, ya que nosotros pusimos esos datos aquí, por ejemplo, ya tengo un order request y ya tengo un mock account, utilizo Mockito para hacer una sustitución diciendo, oye, Mockito, regresa tu return, ¿sí? Un optional de un account, ¿sí? Cuando se llame al customer client con el método find_account. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de que se llame find_account, me va a regresar este objeto. ¿Ok? Claro que wrapeado con un optional. Enseguida, aquí utilicé el doReturn, que es lo mismo que el when then return. Es lo mismo. Pero solamente este empieza con doReturn. Digo, Mockito, cuando se llame a Payment Service Process Payment, cualquier tipo de objeto, no me interesa el parámetro que le envíes, puede ser cualquiera, entonces regresa, ¿sí? este objeto, que es un mock payment, y con un estatus de denegado. Si yo me meto aquí, lo que hace este método es que me regresa un objeto confirmación con unos datos adentro, pero con la diferencia que el payment status es denied. Es denegado, denied. ¿Ok? Entonces, ya que tengo eso, enseguida hago otro mock en el cual cuando manden a llamar al order repository.save, aquí, por ejemplo, puedo decir any, cualquier objeto, pero yo puedo definir o poner una restricción qué tipo de clase tiene que ser. Ahora, yo aquí no estoy esperando ningún tipo de respuesta. Realmente por eso yo puse una nueva orden. O sea, porque realmente no pienso agarrar el valor. O sea, realmente
lo que salga como resultado de esta operación realmente no la necesito, ¿no? Entonces, aquí ya puse que los tres valores iban a regresar algo y lo que sigue enseguida es que se pone la llamada al payment not accepted exception y enseguida lo que pasa es que se manda a llamar y ya que se manda a llamar el create order aquí tenemos que hacemos una afirmación de que van a ser iguales el texto recibido, este texto esperado, con lo que me va a dar esa excepción, con este get message. ¿Ok? Si esto es igual, entonces esta parte va a pasar a este lado del flujo, en donde ya verifico si realmente esos flujos fueron llamados a esos objetos con el moquito.verify. ¿Ok? Entonces yo si corro esta prueba, me va a decir que es exitosa, que está bien. Igual yo si pongo, por ejemplo, un punto de interrupción para ver cómo camina mi prueba, me doy cuenta que ya llego aquí y si yo pongo aquí, por ejemplo, el mouse, ustedes se darán cuenta que este es un objeto moqueado y por tanto el método, cuando se llama el método process payment, yo dije que iba a regresar un valor, no va a entrar a la implementación. Entonces ya entro y el objeto de confirmación ya tiene un valor, ¿sí? Y este ya me marca que dice denied. Entonces al entrar a denied aquí, yo espero que el flujo entre a este if. Y al entrar a este if, automáticamente me va a lanzar una excepción acá. Entonces, por lo tanto, si ya prosigo aquí, yo espero que esta operación sea exitosa, tal y como lo esperé en la prueba. Entonces, al correr esto, si yo corro otra vez, perdón, vamos a darle para acá. Yo lo que espero era en una prueba con cobertura, que corre con cobertura, ¿y qué es lo que vemos? Ahora, si me voy al order service, vemos que la parte verde ya se expandió más y ya nos queda solamente esta pequeña parte de nuestro caso de uso para que nosotros podamos cumplir al menos con un cierto conjunto de casos de pruebas unitarias que cubran el happy path de nuestra aplicación. Acuérdense que a final de cuentas pueden ver demasiadas variantes y por lo tanto ustedes como desarrolladores tienen que pensar o tener la creatividad de pensar las diferentes alternativas que pueden existir en un cierto flujo. En este caso, que si, ¿qué tal si la orden viene nula? ¿Qué tal si falla? ¿Qué tal si, oye, yo espero estas excepciones? Ahora, bueno, hay N ideas, ¿no? Entonces, aquí es donde ustedes tendrían que ser creativos, pero sobre todo, tener una cobertura de su código. Ok, entonces, me queda por cubrir la última parte del programa. Entonces, eso lo voy a hacer haciendo el siguiente código. O sea, me falta cubrir esto. Entonces ya probé los casos de excepción. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar el happy path. ¿Ok? Entonces, si yo agrego el happy path aquí, me voy a ir aquí a mi order service test. Voy a intentar agregar el happy path aquí abajito. ¿Ok? Ahí. Voy a comentar esto porque esto es de una librería en tercera que les quería platicar. Igual ustedes más adelante la pueden probar, pero sería muy bueno que ustedes supieran de ella, pero ahorita que lleguemos ahí lo platicamos, ¿no? Vamos a ver. Ok, ahora tenemos dos nuevos objetos que necesitamos hacer un mock, que es Inventory Client y Shipment Message Producer, que eran los últimos dos que nos faltan aquí, este y este. Entonces, vamos a crear vamos a mockear esos objetos acá, ¿sí? Ponerlos que van a ser unos mocks y que nosotros vamos a definir qué es lo que van a regresar, ¿ok? Entonces, aquí yo agrego los mocks, hago las importaciones y
me voy al final. Vamos a platicar qué pasa aquí. Ok, ahora este caso de uso que estoy haciendo aquí, este caso de prueba, ya abarca todo el Happy Path, donde yo recibo primeramente un order request. Si yo me meto a mi código aquí, ustedes se darán cuenta que lo que es una instancia de order request con un account. Tiene dos items con ciertas cantidades, ciertos precios, ¿sí? Y regreso a eso, ¿ok? Acuérdense que dentro de nuestro código tenemos unas operaciones donde sumamos, por ejemplo, multiplicamos la cantidad por el precio y sumamos todas las cantidades de los productos. Entonces ponemos un total, el IVA y el total más IVA, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a verificar para ver si está dando el resultado esperado. Ok, entonces obtengo ese order request. Enseguida lo que estoy diciéndole a Mockito es, oye Mockito, cuando, en este caso when, se llame al objeto moqueado Payment Service con su método Process Payment, cualquier tipo de parámetro, regrésame este objeto que me regresa este método que se llama getMockPayment. Y que en este caso el pago va a ser aprobado. Acuérdense que anteriormente vimos cuando el pago era denegado, ahora es aprobado. Quiero probar cuando pasa ese flujo del if. Entonces yo recibo ese objeto, ¿ok? Y por lo tanto aquí viene otro segmento que yo estoy poniendo. A final de cuentas le estoy diciendo Mockito, do nothing, no hagas nada cuando llames el inventory client.updateInventory o cuando llames al shipment message producer.send. El do nothing funciona para métodos void. Como no tengo yo un resultado, no puedo utilizar el when then return. ¿Por qué? Porque es un método void, no tienes un resultado. Entonces, por lo tanto, yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Do nothing, no hagas nada, vete. ¿Ok? Y lo que tengo aquí por último es, si vemos aquí la serie de nuestro caso de uso, actualizamos el inventario con esta llamada. Enseguida lo que hacemos es mandamos una orden al shipping service. Y por último, ya que la orden está populada o llena de datos, la guardamos en la base de datos y nos lo regresa este método, el save, hace un return. Lo que estoy haciendo aquí es en este when con Mockito, hey, Mockito, cuando se mande el llamar al orden save, ¿sí? Aquí estoy poniendo un enforcement de que sea order.class. Entonces, como respuesta, entrégame el argumento que tú recibes. Como yo no puedo entrar al contexto de la persistencia de orden repository, o sea, todavía no estoy persistiendo datos, esa capa no la tengo. Estoy diciéndole que me regrese el argumento. O sea, estoy diciéndole, ¿sabes qué? Como yo sé que este objeto ya viene lleno, porque ya pasó casi todo el flujo, y aquí tú solamente lo que haces es guardarlo. En este caso, regrésame eso, regrésame esto. Entonces, estamos checando los argumentos con este método y que me regrese el primer argumento con este index. Ya que hago eso, entonces lo que hago es que mando a llamar la orden, ¿sí? Todo el flujo del programa va a pasar por ahí y lo que hago, lo siguiente son las afirmaciones. Empiezo a hacer afirmaciones diciendo, oye, pregunta si la cuenta con este número, con este tax, son estos valores. Afirmo que sumado la cantidad esta con el tax, me tiene que dar esta cantidad que es mi esperado. Y por lo tanto el objeto que me va a regresar me tiene que dar eso, me tiene que dar esto. Estoy esperando que cuando a este momento la orden tiene que estar en un estatus de pending, el pago tiene que estar aprobado, el payment status. También yo espero aquí que como yo envié solamente dos órdenes, aquí mira, si ustedes se fijan, eran solamente dos items, ¿sí? Entonces me diga que sea que igual, que son dos items. Y
y que tenga fecha de transacción, o sea, que no sea nula. ¿Okay? Ya a que todas esas afirmaciones pasan y entonces todo esto está correcto, va a pasar a una etapa de verificación en donde digo y donde afirmo de que realmente todos estos métodos fueron llamados. Acuérdense, Mockito les ofrece también otros modos de verificar si no fue llamado, si se llamó un cierto número de veces, o si se llamó al menos una vez, o si no se llamó, etcétera, ¿no? En eso, Mockito puede ser muy efectivo y te ayuda a identificar esas partes. Ahora, pasando a lo que les mostré aquí. Bueno, vamos a correrlo primero. Ya que lo corro, lo voy a correr. Me dice que la prueba falló. ¿Ok? Hay un detalle. Por ejemplo, me dice, si yo me meto aquí a la prueba, ¿qué es lo que me pasa? Oye, tú tienes una excepción de account not found porque no definiste un mock para el account. Exception. ¿Ok? Entonces a mí me falta definir eso. Yo no lo definí aquí, pero yo necesito, de cierta manera, yo voy a decir que cada vez, antes de llamar cualquier método de los que tengo abajo, automáticamente haz un mock de que llenes esa cuenta con esto. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, esta notación que se llama before each significa que se llama antes de cualquier método y por lo tanto al llamarse antes de cualquier método me va a regresar, va a ser este moqueo a este método, ¿sí? Al find account de customer client. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, dentro de un método, tengo este mismo mock, pero entrego diferente resultado, sobrescribe el del método. El del método tiene prevalencia. Entonces tiene sentido de que lo pones aquí con el before each de manera global, como antes de empezar tu test. Pero si adentro de tu test haces una modificación, entonces el que está dentro de tu test toma prevalencia. En este caso lo puse aquí. Estas son, digamos, de las más utilizadas pero no, digamos, que son las más comunes, ¿no? Es cuando inicializas tu conjunto de pruebas. Enseguida cuando ya empiezas a ejecutar las pruebas. Ya cuando empezamos a ejecutarlas, empieza todos los llamados, ¿sí? Y vamos a ejecutar acá. Vamos a ejecutarla de nuevo. Selecciono, le digo que la ejecute. Me dice que ya pasó esta vez, todo bien. Ahora le voy a decir que ejecute con la cobertura. Voy a poner aquí que se vaya derecho. Ahora, si ustedes se fijan, ¿sí? A ver, vamos a ponerle aquí. Run with coverage. Vamos a esperar a que corra con toda la cobertura. Dice que ya pasó. Y ahora la franja verde, ustedes se fijan, ya pasó todo hasta aquí abajo. Ya hay una cobertura más grande hasta acá. Ahora, lo que tendrán que hacer ustedes como tarea, crear cobertura a todos estos demás métodos. ¿Sí? Y bueno, pues ya por lo menos podemos asegurar que nuestro caso de uso principal, en el cual estamos desarrollando para Geekshirt, pues ya tiene una cobertura al menos del Happy Path, ¿no? Falta y algunos casos excepcionales, pero igual podemos ser creativos y pensar en más cosas. Ahora, igual, cada vez que, por ejemplo, decíamos, ejecutamos la cobertura, podemos tener estas métricas en las cuales nos dice IntelliJ qué tanta cobertura tenemos de cada uno de nuestros paquetes, ¿sí? Y cuántas líneas son las que están cubiertas. Ok, y una de las últimas cosas, platicamos de estas cosas que estaban aquí comentadas. Por ejemplo, hay muchas maneras de cómo nosotros podemos definir o preguntarnos las afirmaciones. Esto es utilizando Hamcrest. Hamcrest también viene como parte del conjunto de pruebas de Spring Boot. Se pueden importar
sin problema, no tienes que agregar ninguna otra dependencia. Y aquí el tipo de preguntas son distintos. Por ejemplo, aquí decíamos assertions, afirma igual, que son iguales este y este. Aquí el tipo, aquí el tipo de pregunta es distinto. Aquí te puede gustar a ti la manera como se hacen las afirmaciones con Hamcrest, en las cuales dicen, oye, afirma que account ID es igual, equal to esto. Afirma que el total amount es esto. Afirma que el orden ID no es un empty string, no es un string vacío. ¿Ok? Y bueno, pues ahí tenemos todo eso. Usualmente cuando nosotros corremos, utilizamos el Gradle para correr. O sea, ejecutamos esto. En este caso vamos a ponerle un clear rápido y vamos a poner punto diagonal. Punto diagonal Gradle W clean build. Y cada vez que hacemos esto, genera las pruebas, ejecuta las pruebas. Aquí me dice que todas las pruebas fueron exitosas, test successful. Y por lo tanto, pues todo esto se ejecutó muy bien. Igual, también cabe recalcar que igual tú puedes exportar, por ejemplo, los resultados de las pruebas. Cada vez que ejecutas eso se genera unas pruebas y tú las puedes generar aquí en el desktop. Voy a generarlas en el desktop. Y aquí están, ¿no? Todas estas son las pruebas que ejecuté. ¿Ok? Entonces, las pruebas unitarias, como platicamos, son las que más cubren tu código, son las más baratas, son las más rápidas y son las que dan mucha certeza. Entonces, espero que esta clase les haya ayudado, muchachos, a que ustedes desarrollen y que les dé más gusto de desarrollar pruebas unitarias. Y nos vemos en el siguiente tema. Un saludo, hasta luego.